Saludos a quienes nos acompañan hoy en este programa Territorios Culturales por regeneración.com.mx. Mi nombre es Livia Valencia, soy gestora cultural y bueno, en algunos programas pasados hemos hablado reiterativamente y de distintas formas sobre la identidad que podemos tener en un territorio, sobre la identidad con nuestra cultura, con nuestras tradiciones y también de alguna manera ese sentido de pertenencia que se vuelve de pronto añoranza cuando estamos fuera de nuestro país o que también se vuelve añoranza cuando nos mudamos a otro estado de la República y toda nuestra infancia, toda nuestra adolescencia o la mayor parte de esos primeros años de vida pues los habitamos en otro lugar y entonces tenemos como otros hábitos alimenticios, otras costumbres, la música, todo eso nos va generando un sentido de arraigo, de pertenencia, de a dónde correspondo, cuál es mi cultura, quién soy en este planeta desde este espacio que estoy habitando. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito más a profundidad de estos dos temas, de lo que es la identidad, de lo que es la pertenencia, pero desde un punto de vista no solamente social, sino también desde un punto de vista psicológico, porque somos individuos y nosotros tenemos maneras de pensar que son modeladas en muchos sentidos por ese entorno, por esos momentos, esas familias, esas situaciones que habitamos, ¿no? que impactaron en nuestras formas de vida o que son parte de nuestro ritual como comunidad. Sin embargo, también hay la idea inversa, ¿no? También de alguna manera la comunidad hace mella y también impacta en mi personalidad. Y para hablar más profundamente sobre este tema, tenemos hoy un invitado muy especial. Él es psicólogo y maestro en psicología, en psicoterapia gestal. Es el maestro Salvador González Illescas, quien nos va a hablar de estos dos elementos que están presentes en la cultura, que están presentes en las formas que habitamos, pero desde esta parte, desde lo individual y desde lo colectivo. Bienvenido, Salvador, gracias por estar con nosotros en este programa. Y es un tema bien interesante, ¿no? Bastante interesante. Bueno, una de las formas en las que nosotros nos vamos formando, ¿sí? Desde el momento en que nosotros nacemos traemos todo un equipaje biológico y conforme vamos creciendo vamos generando una realidad. Y esa realidad es la que va a ir formando nuestra personalidad, es la que va a ir dándonos la pauta de cómo pensamos, cómo sentimos, cómo amamos, cómo hacemos las cosas. Y esto es una reacción concomitante que tenemos sociedad-persona. Desde el momento en que nacemos, nuestro primer núcleo es la familia. Sí. Y en la familia, sin que nos den clases, sin que nos digan más nada, simplemente en los roles que nosotros tenemos y que vamos observando en casa, nosotros vamos asumiendo una identidad, vamos asumiendo una personalidad y una pertenencia. Y entonces los primeros niveles de conciencia, de sociedad, de hacer, de deberes, de cumplir, los tenemos en casa. Pasados estos 2-3 años, nosotros tenemos que ir al jardín de niños. Y ahí cambia, se amplía un poco más nuestro espacio. Y este espacio que se amplía con nosotros, empezamos a tener otro tipo de relaciones, otro tipo de situaciones, en donde nosotros, si somos hijos únicos, pues ahora tenemos que aprender a compartir. Sí. Si somos hijos mimados, ahora tenemos que esperar a que se nos atienda. Y empezamos justamente con esta lucha. Si somos hijos únicos, vamos a sufrir mucho en esa transición de casa a escuela. Si somos hijos con hermanos, bueno, nuestros hermanos nos van a empezar a entrenar, porque tenemos que compartir con ellos, vamos a pelear, vamos a tener relaciones. Y estas relaciones o esta interrelación que vamos a tener a nivel familiar es lo que nos va a permitir empezar a formar estas características de personalidad que tenemos. ¿Sí? Terminamos la primaria, terminamos la secundaria, terminamos la preparatoria, nos convertimos en personas productivas en la sociedad y bueno, salimos de estos núcleos y nos vamos a un nivel productivo. Pero también este tipo de sociedades que nosotros vamos teniendo van a formar parte de las características de cómo decidimos, pensamos, trabajamos, actuamos. Y así sucesivamente vamos ampliando nuestro círculo, hasta que llegamos a nuestro contexto de ciudad, a nuestro contexto de estado y a nuestro contexto de nacionalidad. Sí. Todavía nosotros como seres humanos no nos sentimos ciudadanos del mundo. Todavía somos muy regionales. Yo soy mexicano, yo soy canadiense, yo soy
¿sí? Pero muy pocos decimos somos ciudadanos del mundo, porque todavía no hay comunidades que estén fuera del planeta Tierra que nos den esta referencia. Sí, decía en una ocasión, platicando con el maestro José Antonio MacGregor, decía, si me preguntas de dónde soy, pues dependiendo de dónde me lo preguntes te voy a responder, ¿no? Porque pues si estoy a lo mejor aquí en Oaxaca, pero estoy en el Istmo, te voy a decir, pues yo soy de la costa. Pero si estoy en Tamaulipas, te voy a decir, soy de Oaxaca. Nada más que si nos vemos en otro país, te voy a decir, soy mexicano. Así es. Sí, y este es el punto de referencia que nosotros vamos teniendo y cómo nos vamos identificando. Pero vamos haciendo nuestros vínculos, entre más estrecha sea nuestra relación, es la primera información que te voy a dar. Entre más amplia, te la voy a dar como una referencia, ¿sí? Soy oaxaqueño, ¿sí? Soy mexicano, soy del mundo, ¿no? Entonces la vamos ampliando. Pero ¿cómo hacemos este vínculo? ¿Cómo es que nos vamos nosotros integrando a estos procesos? Y esto aquí es donde influye mucho lo que dicen que es la cultura. A partir del siglo XVII, las personas que ya tenían cierto conocimiento, que ya tenían, que estaban cultivadas, porque finalmente cultura viene de cultivar. De cultivo. Que ya estaban cultivadas en lenguaje, que ya estaban cultivadas en cierta lectura, en el oído, en algunos comportamientos sociales que tenían. Es una persona muy culta. Sí, básicamente aquí hablamos, se habló en mucho tiempo y todavía se sigue hablando, no se ha roto de todo esa idea de la alta cultura y la baja cultura, ¿no? En la que la alta cultura son las bellas artes y por supuesto en la música, pues la ópera, y entonces ¿dónde queda de pronto los sonidos de las comunidades, aquí en Oaxaca, por ejemplo, de lo que son las bandas de alientos y todo eso, ¿no? Eso ya quedó dentro de la cultura popular, ¿no? A partir del siglo XX es cuando empiezan a manejar la parte de cultura, ¿sí? Pero y aquí viene también una cuestión que nos da una falsa percepción de lo que es la cultura. ¿Qué significa esto? Las personas decían, si tú no sabes reglas de urbanidad, si tú no sabes oír música clásica, si tú no sabes hablar de esto, eres una persona inculta. Sí. Cuando en realidad la cultura se va formando a partir de la convivencia que tiene la sociedad. Los hábitos, las costumbres, los valores, las tradiciones que se van dando van generando un proceso de cultura. Sí. Ahora, esta lucha entre culturas va a generar que la cultura que sea más fuerte, la cultura que predomine o domine, va a someter a la otra. Y entonces, o perdemos nuestra cultura para adaptar a otra, que es lo que nos pasa en muchas tradiciones que tenemos, por ejemplo, anteriormente, y que gracias ahorita se están recuperando algunos criterios de lo que serían las festividades de muerto, pero llegó un momento en que era más fuerte el Halloween que la festividad de muerto. Sí. ¿Por qué? Porque estábamos teniendo esta parte de inculturación o aculturación. Nos estaban metiendo una información a través de medios, a través de un sinfín de difusión, y estábamos perdiendo nuestra propia esencia. Los rasgos de cultura que nosotros tenemos a partir de los conocimientos que generamos es lo que nos va a dar a nosotros esa característica, esa personalidad y esa identidad. Entonces es muy importante. Y qué bueno que vengan las demás culturas, porque al momento que nosotros combinamos estas culturas, crecemos. ¿Sí? Una cultura que está estática muere. Sí, claro. Tiene que venirse combinando. Entonces cuando las combinamos, qué bueno, yo puedo tomar parte de la cultura que traes, pero no olvido la mía, porque es parte de mi esencia. Y puedo tomar lo bueno de ti y lo bueno de mi cultura. Sí. Y voy a hacer que esta cultura de mi entorno, de mi comunidad, florezca más fuerte. Y hay también de alguna manera la idea o la añoranza en muchas familias, sobre todo personas mayores, la idea de que siempre lo pasado fue mejor y que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los que se pierden muchas de las formas de vida, muchas de las costumbres, incluso familiares. Sin embargo, a pesar de ello, seguimos repitiendo algunos patrones. Y yo creo que lo mismo le pasó quizá a nuestros abuelos o a nuestros bisabuelos, que también al enfrentarse a otras realidades cambiantes, de pronto decían, es que antes esto no sucedía, antes había más, no sé, se vivía de otra manera o se respetaban las tradiciones
O bueno, con respecto a la inseguridad, por supuesto, se vivía menos inseguridad, ¿no? Pero, pero de alguna manera hay la añoranza de que lo pasado era mejor que nuestro presente. Nosotros a partir de que vamos aprendiendo procesos culturales, ¿sí? Siempre hacemos una referencia y aquí se da o se marca muy bien a partir de generaciones, ¿sí? Cuando estuve en Israel me tocó estar con una investigadora que preguntaba y que había justamente entre los abuelos que fueron víctimas del holocausto, los hijos y los nietos, los de en medio guardaban silencio y no preguntaban, porque les daba pena preguntarle a los abuelos, ¿sí? Pero los nietos criticaban y cuestionaban muy frontal que por qué fueron un pueblo dócil, que por qué se dejaron matar, que por qué se dejaron permitir que le hicieran todo ese tipo de abusos que ellos vivieron. Sí. Y entre estas tres generaciones, la de en medio amortiguaba el choque y era la que no hablaba, porque no sabía cómo transmitir este conocimiento. Sí. Y entonces se rompió un proceso de cultura que ellos tenían de ir enseñando de generación en generación, y en este hueco es donde no sabían cómo embonar. Tuve la suerte que saliendo de Israel me voy a Alemania y me encuentro una persona que justamente estaba estudiando el mismo proceso, pero a la inversa. Los abuelos alemanes guardaban silencio de lo que pasaba, los hijos no preguntaban, pero los nietos criticaban. Que por qué un pueblo tan tranquilo, tan dócil, se convirtió en un lobo tan sanguinario para hacer lo que tuvo que hacer. Y entonces acá nos damos cuenta que los mismos contextos de la sociedad nos dan procesos muy similares. Y si nosotros nos vamos un poquito a la historia, pues en el momento en que Roma empezó a conquistar, dijo, me es más fácil, más económico conquistarte a través de la cultura, a través de que tú te hagas un romano, te sientas un romano y vivas como un romano y tengas los beneficios de ser romano, que pelearme contigo. Sí, Vamos sí. a combinar nuestras culturas. Entonces la cultura forma algo muy importante en este contexto, en lo que somos, pensamos, sentimos, vivimos, actuamos, creamos y generamos nuestra realidad. Entonces tenemos personalidades individuales dentro de una colectividad, Así es. pero mutuamente se afectan, o sea, afectan en el sentido de que se impactan, ¿no? Esta sociedad forma de alguna manera también de pronto los estereotipos, ¿no? La manera como son las mujeres de determinado lugar, ¿no? Que decimos más sumisas, más calladas, o hablamos, por ejemplo, de pronto aquí en Oaxaca, las mujeres de la costa, y decimos pues son abiertas, son sociables, queremos por ahí de alguna manera marcar como un estereotipo, ¿no? Algo que se viene reproduciendo, pero sí existen esos blasones familiares, esas características familiares. Y no solamente características familiares, como hace ratito hablábamos, contexto familiar, contexto escolar, contexto profesional, contexto social, ¿sí? Bueno, de igual manera, la sociedad nos va dando obligaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo nos tenemos que comportar? ¿Cómo tenemos que vivir? De alguna manera, ¿cómo tenemos que pensar las situaciones en las que nosotros nos estamos desenvolviendo? Y también nos da sanciones. Y a veces la sanción social es tan fuerte que no se necesita escribir. Sí. Se acata, se asume y se soporta, no importa el sufrimiento. Y podemos poner muchos ejemplos de los matrimonios en donde el señor resulta que es algo especial, golpea, irresponsable, pinta cuernos, no se hace cargo del hijo, pero es el compadre del papá. Y en algunos Y pueblos entonces ese la compadrazgo hija es... tiene que soportar todo, porque el padre de la hija, por ser su compadre, le da más apoyo al señor. Y pueden intervenir las leyes escritas, ¿eh? Sí, claro. Pero la ley que está ahí, que es de la comunidad, que es de la tradición, que es parte de esa cultura, es tan fuerte que no se rompe. Y por eso también a veces decimos que pueblo chico, infierno grande, ¿no? porque nadie escapa a de pronto la justicia de la comunidad, que si no es una justicia penalizada jurídicamente, pero socialmente
si señala, ¿no? Claro. Socialmente si marca, si etiqueta, ¿no? Y llegan a atrocidades, ¿sí? Sí, hay casos así, De hay las mujeres casos que que son son. golpeadas porque quieren intervenir socialmente. Y ahora también pues viene el otro aspecto, ¿no? O sea, nos estamos enfrentando a cambios vertiginosos que han venido sucediendo durante todo el último milenio. Pero dentro de todos esos cambios, una situación social que ahora se vive como más abierta y que anteriormente era muy oculta, era precisamente una situación de homosexualidad o de lesbianismo. Bueno, en Oaxaca tenemos una comunidad, bueno, en la zona del Istmo, que es una excepción en toda esta regla que de pronto puede ser un debate social, ¿no? Y que de pronto hay comunidades donde en verdad lastiman, donde vejan, casi expulsan a los niños, o es una vergüenza para una familia tener un hijo homosexual, una hija lesbiana, pero hay comunidades donde esto es bien visto, es aceptado, y además, bueno, como dicen, ¿no? En la comunidad Mushe del Istmo, dicen que, bueno, Mushe es una mujer en un cuerpo de un hombre, pero además no solo una mujer en un cuerpo de un hombre, sino además una persona que trabaja como hombre, pero también trabaja como mujer, y son altamente productivos y socialmente muy respetados. Pero no en todas las comunidades sucede eso, ¿no? En muchas comunidades se tacha, se insulta, no se permite esa libertad de poder elegir cada uno las formas de vida, porque de pronto la tradición de lo que ha sido también hace peso, ¿no? Así es. Ese tipo de enculturación, ¿sí? Es la forma en la que se van transmitiendo. Para muchas mujeres ismeñas, el tener a una persona que tenga esas características femeninas le garantiza que va a ser la persona que los va a cuidar. ¿Sí? Anteriormente se dejaba al primogénito o a la primogénita para que cuidaran a los padres. Pero todas las cosas van cambiando de acuerdo al contexto. Ahorita por todos los medios de difusión que nosotros tenemos, incluso tenemos un sinfín de información, ¿sí? Y nos vamos enculturando en esta parte, o incluso podemos decir que hasta nos vamos aculturizando de nuestra propia cultura. Perdemos la nuestra para tomar otras que a veces no las comprendemos en su contexto. Y ponemos el ejemplo, ahorita en Oaxaca existen calendas por todo. Sí. Cuando se ha perdido el contexto social que se tenía. ¿Cuál es el sentido ¿Sí? de la calenda? Claro. Entonces, dependiendo de cómo se van dando nuestras tradiciones, qué tan arraigadas las tenga, qué tanto las comprenda, yo voy a ser una persona que voy a defender mi arraigo, mi raíz, ¿sí? Y que voy a ser una persona orgullosa de mostrarme tal cual soy. Cuando no tengo este sustento, cualquier cosa me puede fascinar. Sí. Y creo que el reto social es fuerte para las familias, porque sobre todo actualmente los hijos jóvenes, los niños que ya están tremendamente influenciados por el internet y por todas lo que ahí está en el internet, y por las modas y por las marcas y por las formas de vida extranjera y por el bombardeo de todo lo que viene de afuera, básicamente y principalmente de Estados Unidos, que nos toca mucho desecho de formas de pensamiento de ellos hacia nosotros, incluso formas peyorativas de mirarnos a nosotros mismos, y de pronto no ponemos nosotros mismos el alto para decir, hey, espérate, o sea, no puedes venir a mi país a proyectarme, por ejemplo, películas o a hablar de determinada manera acerca de nosotros mismos, ¿no? Creo que cuando se pierde la identidad y cuando no son fuertes esos lazos, o dentro de este estilo de vida perdemos el arraigo, creo que también vamos perdiendo rasgos muy importantes de nuestra cultura, ¿no? Nosotros a partir de la conquista, nosotros perdimos esta esencia, ¿sí? Los Estados Unidos, ¿qué fue lo que hicieron? Exterminaron. Y los poquitos que quedaron los pusieron en una reserva. En reservas. ¿Sí? Pero ¿qué hicieron con nosotros? Nos rompieron nuestra raíz. Sí. Anteriormente decir a una persona eres un indio era ofensivo. Era un asunto. ¿Sí? Entonces, ni soy indio, ni soy criollo, ni soy español. Entonces, ¿quién soy? Y durante mucho tiempo estuvimos divagando en esta parte. Entonces, como no tenía una definición de mi nacionalidad, de mi esencia como mexicano,
Pues decían, el mexicano es flojo, borracho, parrandero, mujeriego y deja hijos por todas partes. Sí. Y esa es la personalidad que nosotros tomamos. Y que los medios de difusión, las películas y todo esto lo reafirmaban. Sí. E incluso si nosotros vamos y vemos una película extranjera en donde hablan de forma peyorativa del mexicano, nos reímos. Y lo peor es que lo creemos. Sí. ¿Sí? Sí. Esta es la importancia de que yo tenga una identidad nacional, esta es la importancia de que yo tenga una forma de permanecer o de pertenencia a mi país, a mi comunidad, porque esto es lo que me hace fuerte. ¿Sí? Y no porque ese sea mi apoyo, sino porque tengo muy claro cuál es mi esencia y mi raíz y cómo me autodefino, que finalmente la cultura, en el contexto donde yo estoy viviendo, me va a dar este punto de autodefinición. Sí. Y a partir de esta autodefinición, entre más claro me quede quién soy, cómo soy, más fuerte va a ser mi voz, más clara va a ser mi participación y más determinante van a ser las acciones que yo haga. Sí, y pues creo que algo que es muy importante recalcar con respecto a la identidad es que somos lo que recordamos y somos lo que vivimos de manera cotidiana, lo que aceptamos voluntariamente vivir de manera cotidiana. Qué bueno que ahorita se están dando esfuerzos en muchos lugares para la permanencia de las lenguas originarias y evitar esta parte de que se sigan perdiendo. La verdad es que cuando yo hice por ahí algún estudio sobre las lenguas en México, me alarmó mucho el darme cuenta que había lenguas donde ya nada más se consideraba que había 3 o 4 hablantes de esa lengua. O sea, prácticamente ya era una lengua muerta que no se transmitía y que además pues no se hicieron en su momento, cuando había más hablantes, un esfuerzo por escribirlo y por enseñar a leerlo. Tuve la oportunidad de conocer una amiga de Veracruz, que ella era nahuablante. Toda su comunidad hablaba náhuatl. Sin embargo, esos espacios para hablar y compartir su lengua se fueron restringiendo a través de que fueron entrando otro tipo de servicios, ¿no? Entra a la escuela y de entrada el maestro no habla náhuatl. Van al centro de salud y en el centro de salud no hablan náhuatl. Entonces van restringiéndole los espacios y van mirando raro a la persona que se está comunicando en su lengua. Y es hasta que ella llega a la universidad cuando aprende a leer el náhuatl. O sea, siendo una nahuablante nata, desde niña toda su comunidad hablaba náhuatl. Entonces ella ha emprendido una tarea de que con las nuevas generaciones comenzar a enseñarles a leer el náhuatl. Y creo que esa es una buena manera de alguna forma de preservar la lengua y sobre todo enseñar. Creo que hay que hacer esfuerzos por enseñar a las nuevas generaciones que sí vivimos en un mundo muy distinto al de nuestros abuelos, pero que son nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y nuestros antiguos abuelos o nuestros viejos abuelos, nuestros abuelos prehispánicos, ¿no? Nuestros viejos abuelos prehispánicos o viejos abuelos en el sentido que lo señala el maestro Guillermo Marín, quienes nos nutren de una esencia de pensamiento distinta y que si no la vamos compartiendo generacionalmente, pues tenemos ese riesgo, ¿no? De que ante lo que actualmente viven los jóvenes realmente se pierdan muchas cosas. Yo he preguntado de pronto a algunos jóvenes, porque tengo la oportunidad de convivir con muchos de ellos, y cuando les preguntas qué les gustaría hacer más adelante, cuando sean grandes, créeme que una de las aspiraciones más grandes que tienen los jóvenes es de convertirse en youtubers. Ellos quieren convertirse en youtubers, tener muchos likes y que a través de eso les paguen. Y bueno, ¿un youtuber de qué? No importa de qué. Y en el no importa de qué, de pronto también hacen cosas extremas. O sea, se atreven de pronto a atentar contra algo en su vida o contra ir tras muchas cosas, en contra de muchas cosas, con tal de hacer algo que gane muchos likes. Entonces, creo que sí es muy importante que quienes estamos, y usted que me está escuchando en la pantalla, se ponga a pensar un poquito qué tan importante es poder transmitir
estas vivencias que de pronto contamos en la familia, de cómo era el abuelo, de cómo era la vida antes, cómo se compartía en la comunidad, no desarraigarnos del todo, porque ese desarraigo pues va a provocar enormes cambios. Claro, no podemos decir si son positivos o son negativos en su totalidad, creo que siempre puede haber progreso, pero perder de vista quiénes somos, pues como que sí nos puede traer, a mí me hace mucho ruido eso, perder de vista quiénes somos. Claro, y una forma en la que nosotros lo perdemos es a través del lenguaje. ¿Sí? Hace ratito tú tomabas esta parte, el lenguaje como algo muy importante. ¿Qué significa? Cuando nosotros trabajamos procesos, buscamos poner mucha atención en cómo hablan su historia, en qué términos, cómo las están contando, no solamente las palabras que usan, sino el estado emocional con que lo cuentan, ¿sí? Y con qué expresión corporal hacen este tipo de contar su vida. Y esto nos da un panorama. Cuando nosotros tenemos una historia hecha, nosotros ya tenemos un final. Cuando nosotros no tenemos una historia hecha, generalmente todas nuestras pláticas van a ser como interrogación, con duda, con incertidumbre. Entonces, el lenguaje forma parte muy importante dentro de nuestra formación de la cultura. Y qué bueno que recuperamos lenguas madres. Y qué bueno que nos estamos identificando con algunas de ellas. En lo personal, lo poco que yo conozco de las lenguas que hay acá, me encanta cuando me las traducen porque son poemas. Sí, claro. Me encanta cuando voy a una comunidad y oigo los radios, las estaciones de radio de la comunidad, porque al momento de que ellos traducen, dicen un poema, un mensaje que están manejando. Sí. ¿Sí? Y esa es una esencia enorme de creatividad. Nosotros, a pesar de toda la aculturación que nos han metido desde la conquista, nosotros tenemos todavía algo muy, muy importante. La parte de la creatividad. Somos creativos. Y aquí sería una pregunta que yo le haría a todos. Ustedes como mexicanos, ¿cómo se autodefinen? Ustedes como mexicanos, ¿cómo definen la sociedad? Ustedes como mexicanos, ¿cómo se identifican con su cultura? Y se los dejo como pregunta. Sí, una pregunta amplia, pero ahorita que estabas hablando precisamente de los términos, por ejemplo, la palabra olmeca en náhuatl significa las personas de la tierra de Lule, porque en esa zona pues hay árboles que utilizan las resinas, ¿no? Pero fue un término acuñado, que fue utilizado, fue puesto después de que ellos existieron. Ellos a sí mismos no se llamaron olmecas, ¿no? Pero el olmeca viene, se cree que hablaba dos lenguas, que era una combinación del mije y el zoque. Y las personas que hablan mije a esa zona, ellos se autodefinen como, no lo sé pronunciar adecuadamente, pero es algo así como ayuk, ajak. Y eso significa los hablantes de la lengua de los cerros. Eso significa, y porque para ellos el cerro de 20 picos y el 20 es un número muy importante porque es toda la numeración tenía base 20, ¿no? Entonces, eso es cierto, perdemos con nuestras lenguas, perdemos mucho de la esencia. Y pues bueno, esto es parte de lo que nosotros ponemos sobre la mesa para que usted que está en casa de pronto se acerque a contenidos, a libros, a historias. Yo le puedo recomendar muchísimas. Tuvimos aquí en el programa también hace tiempo al maestro Guillermo Marín y pueden buscar mucho de su información para que ustedes se empiecen a nutrir de ideas que no son tan colonizadas. Buscar borrar un poquito esas ideas o los términos bajo los cuales pensamos las cosas, ¿no? Los pensamos desde nuestra visión como colonizados, pero además nos sentimos colonizadores, no nos sentimos colonizados, no queremos sentirnos en la otra parte. Entonces, creo que es interesante a partir de la psicología cómo le suman más elementos, ¿no? No solo es lo que digo, sino además la sensación de cómo lo digo y el mensaje corporal de cómo lo digo, ¿no? Así es, lo que pienso, lo que siento, lo que vivo, el cómo lo vivo y cómo lo digo, ¿sí? Son parte de esa congruencia humana que nosotros buscamos en todo el transcurso de nuestra vida.
Bueno, pues Salvador, estamos a punto de terminar el programa. ¿Algo más que nos haya hecho falta en este? Bueno, nada más me gustaría concluir esta parte en una ocasión yendo a una población, estaba oyendo una radio comunitaria y me gustó mucho lo que dijeron. Lo dijeron en su lengua y después lo tradujeron al español y la traducción es más o menos así. Dice, mi voz volará a través de los montes y las montañas y llegará a ti y tocará tu alma. Y eso es un buenos días. Wow. Pues para que vean, eso es parte de lo que nosotros no podemos perdernos. Somos oaxaqueños, somos mexicanos, recuperemos lo nuestro y podemos vivir la modernidad, pero sin olvidar quiénes somos, de dónde venimos y que además somos herederos de una de las 6 civilizaciones más grandes del mundo con pensamiento autónomo. Gracias por haber estado conmigo y espero que compartas este video y me sigas en los siguientes programas aquí por regeneración.com.mx en Territorios Culturales. Hasta la próxima.